Imagínese una tranquila granja en el campo que esconde secretos escalofriantes. Es ese tipo de lugar que crees conocer bien, pero de repente, lo sobrenatural decide aparecer. Era otoño de 2023, una de esas noches que te hacen sentir acogido por la naturaleza. Estaba en la finca de mis abuelos, un lugar tranquilo rodeado de campos y un gran maizal. Mis abuelos habían hecho un viaje rápido a la ciudad, dejándome sola para ocuparme de las cosas. Esa tarde, mientras estaba en el porche, pude escuchar unos ruidos extraños provenientes del maizal. Sonó como un suave susurro, apenas audible, pero me puso de los nervios. Las vacas empezaron a mugir incontrolablemente, como si algo las hubiera asustado. Decidí investigar, tomando el viejo rifle de mi abuelo y aventurándome por los campos de maíz. A medida que me acercaba al maizal, los susurros se hacían más intensos. Parecía como si las propias plantas estuvieran susurrando algo. Mis pasos fueron amortiguados por el suelo blando, pero la atmósfera estaba cargada de tensión. Fue entonces cuando vi algo extraño, un grupo de personas vestidas de negro, con máscaras cubriendo sus rostros. Intrigada y un poco asustada, decidí acercarme lentamente. Entonces todo sucedió muy rápido. Tan pronto como me vieron, estas enigmáticas figuras dejaron de susurrar y se volvieron hacia mí. Fue entonces cuando me di cuenta de que algo andaba muy mal. No eran gente corriente. Sus máscaras eran oscuras, inexpresivas, solo agujeros negros donde deberían estar los ojos. Sin pensarlo mucho, levanté el rifle y disparé algunos tiros al aire, esperando asustarlos para que se fueran. Pero para mi sorpresa, no dieron marcha atrás. Permanecieron inmóviles, como si estuvieran realizando algún tipo de ritual. Fue entonces cuando, mirando al suelo, descubrí algo que me heló el corazón, una cabeza de vaca colocada en el centro de un círculo formado por velas encendidas. El miedo se apoderó de mí. No podía entender lo que estaba pasando allí. Las vacas continuaron mugiendo, creando una sinfonía aterradora. Las figuras vestidas de negro comenzaron a moverse lentamente hacia mí e instintivamente retrocedí. No sabía lo que querían, pero algo me dijo que no era algo bueno. Corrí de regreso a casa de mis abuelos, dejando atrás esa extraña y aterradora escena. Cerré todas las puertas y ventanas, temblando de miedo. El maizal seguía susurrando, las vacas mugiendo, y me preguntaba si aquella tranquila granja escondía oscuros secretos. Esa noche de verano se convirtió en un recuerdo inquietante que permanecería conmigo para siempre. La noche caía rápidamente y yo estaba solo en casa de mis abuelos, tratando de entender qué diablos había pasado en el maizal. El sonido de los susurros del campo se mezclaba con el susurro de las hojas y el continuo mugido de las vacas. Mi mente estaba llena de preguntas, pero una cosa era segura, algo sobrenatural y perturbador había ocurrido. Decidí llamar a mis abuelos para informarles de lo que presencié, pero la línea telefónica parecía cortada. Estaba verdaderamente aislada, con la oscuridad afuera y lo desconocido a mi alrededor. La única compañía que tenía era el inquietante sonido de la naturaleza a mi alrededor. Envuelta en mantas y mirando por la ventana, traté de convencerme de que había una explicación lógica para todo esto. Tal vez se trataba simplemente de gente realizando algún tipo de ritual extraño. Sin embargo, algo me dijo que no era tan sencillo. El recuerdo de la cabeza de vaca y las figuras vestidas de negro invadió mis pensamientos, provocando un escalofrío por mi columna. El amanecer llegó lentamente, pero el silencio fue interrumpido por un sonido extraño proveniente del exterior. Se oían pasos pesados y arrastrados. Con poco valor, decidí mirar por la ventana. Se estaba formando una densa niebla que dificultaba la visión, pero entre las sombras vislumbré figuras deambulando por el campo. Las figuras vestidas de negro ahora caminaban lentamente hacia la casa. Sus pasos estaban coordinados, como si estuvieran bailando una danza siniestra. El miedo se convirtió en pánico y me pregunté si esa noche sería la última de mi vida. Decidí actuar. Agarré el rifle de mi abuelo y me preparé para enfrentar lo desconocido.
Cuando las figuras se acercaron, noté que llevaban algo consigo. Eran objetos extraños y brillantes que emitían una luz espeluznante que revelaba sus rostros pálidos y desfigurados. Con coraje renovado por la necesidad de sobrevivir, abrí lentamente la puerta. Los ojos de aquellas figuras se fijaron en mí y una sensación helada recorrió mi columna. Sin pronunciar una sola palabra, alzaron los objetos brillantes hacia mí, como si estuvieran realizando un ritual macabro. En ese momento, el mundo a mi alrededor comenzó a distorsionarse, los colores se mezclaron en una espiral surrealista. Me sentí absorbido en algún lugar más allá de la comprensión humana. Luché contra la sensación de mareo, pero fue inútil. El último sonido que escuché antes de perder el conocimiento fue el mugido lejano de las vacas. Desperté en el maizal, tumbado entre las hileras de plantas. La luz del sol brillaba intensamente y la granja parecía tranquila y serena. Miré a mi alrededor, confundida y aturdida. La pesadilla de anoche parecía un recuerdo lejano. Cuando me levanté, me di cuenta de que estaba ileso, pero algo dentro de mí sabía que algo había cambiado para siempre. Con pasos cautelosos regresé a casa de mis abuelos encontrando todo como debía estar. Las vacas pastaban tranquilamente y el maizal ya no susurraba. Sin embargo, un sentimiento de inquietud permaneció atormentando mis pensamientos. No podía olvidar esas figuras, la cabeza de vaca y el misterioso ritual. Esa granja, que alguna vez fue un refugio acogedor, se convirtió en una fuente de misterio y miedo. El verano de 2020 dejó cicatrices invisibles en mi mente, recordándome que a veces lo desconocido acecha en las sombras más profundas de lo que creemos saber. La granja de mis abuelos nunca volvería a ser la misma y el recuerdo de esa noche perseguiría mis sueños por toda la eternidad. Los días siguientes estuvieron marcados por una atmósfera pesada y opresiva. Intenté compartir mi experiencia con amigos y familiares, pero nadie parecía creerme. La granja de mis abuelos, que alguna vez fue un lugar de paz y alegría, se convirtió en un escenario de misterio y desconfianza. A medida que avanzaba el verano, evité el maizal y las zonas donde sucedía todo. Sin embargo, la curiosidad y el miedo siempre me hacían retroceder, como si algo invisible me llamara a descubrir los secretos que escondían aquellas enigmáticas figuras. Una noche, sin poder resistir la tentación, decidí explorar nuevamente el maizal. La luna llena iluminaba el campo, creando sombras que parecían bailar entre las altas plantas. Cada paso estaba cargado de tensión, como si estuviera entrando en un reino prohibido. Al llegar al lugar del extraño ritual, algo había cambiado. El círculo de velas se apagó y la cabeza de vaca ya no estaba allí. Me invadió una sensación de alivio momentáneo, pero la sensación de que algo estaba a punto de suceder permaneció. Fue entonces cuando noté una presencia detrás de mí. Me giré bruscamente, frente a una figura encapuchada, vestida de negro, con la máscara ahora en sus manos. Sus ojos estaban vacíos y profundos, emanando un aura de misterio. Un silencio desconcertante flotaba en el aire. La figura empezó a hablar, no con palabras, sino con pensamientos que invadieron mi mente. Me contó una historia antigua de una antigua tradición que se mezclaba con la tierra, un pacto entre lo sobrenatural y la granja que había existido durante generaciones. Esas figuras no eran humanas, eran guardianes de un frágil equilibrio entre dos mundos. El ritual que presencié no fue un acto de maldad, sino más bien un acto de preservación. La cabeza de vaca era una ofrenda para mantener la paz entre dimensiones, un gesto que aseguraba la convivencia pacífica. Mientras la figura hablaba, la comprensión comenzó a penetrar en mi ser. Sin darme cuenta me había convertido en parte de algo más grande de lo que podía entender. La granja de mis abuelos era un punto de encuentro entre los mundos físico y espiritual, donde se guardaban antiguos secretos bajo una superficie aparentemente tranquila. La figura me entregó la máscara, señal de confianza y aceptación. Me ordenaron mantener en secreto lo que descubrí y respetar las tradiciones de la granja. Con un sentimiento mixto de miedo y comprensión, acepté la máscara y juré mantener el equilibrio que mantenía intacta esa peculiar realidad.
Desde entonces, las figuras vestidas de negro nunca han vuelto a aparecer. La granja volvió a su aparente serenidad, pero ahora llevaba el conocimiento de un mundo sobrenatural que existía en las sombras. El verano de 2020 se convirtió en un recuerdo de misterio y aprendizaje, una experiencia que dio forma a mi visión de lo desconocido y la complejidad del universo que nos rodea. Pasaron los meses y la granja de mis abuelos seguía envuelta en su rutina aparentemente pacífica. Viví con el peso del secreto que llevaba, la responsabilidad de preservar el delicado equilibrio entre los mundos. La máscara, guardada con cuidado, se convirtió en un símbolo silencioso de mi conexión con esa misteriosa realidad. A pesar de mi compromiso de guardar el secreto, la curiosidad incesante seguía atormentándome. En las noches silenciosas, me encontraba caminando por el campo de maíz, buscando respuestas y tratando de comprender la profundidad de esa conexión entre los dos mundos. Fue durante uno de estos paseos nocturnos que noté cambios sutiles en la atmósfera. Una suave brisa llevaba consigo murmullos lejanos, como si las propias plantas estuvieran susurrando mensajes antiguos. La luz de la luna bañaba el campo, revelando sombras danzantes que hacían eco de una presencia más allá de lo visible. Mientras me acercaba al círculo de velas, sentí la presencia de las figuras, pero esta vez no eran solo sombras distantes. Estaban allí, presentes en el umbral entre mundos, y pude ver sus miradas tranquilas y observadoras. Se acercó el líder, el mismo que me había contado la historia ancestral. Nuevamente, los pensamientos fluyeron por mi mente, transmitiendo un sentimiento de gratitud. Reconocieron mi aceptación del papel que desempeñé ese peculiar verano, guardián de un delicado equilibrio que mantenía segura la finca. Con el tiempo, desarrollé una relación peculiar con estas figuras. Aprendí a comprender los susurros del maizal, a interpretar las señales de la naturaleza y a mantener la armonía entre los dos mundos. Fue una responsabilidad solitaria, pero que acepté con humildad y respeto. Pasaron los años y la finca siguió siendo un punto de encuentro entre lo real y lo sobrenatural. La máscara, ahora desgastada por el tiempo, seguía siendo un vínculo entre las enigmáticas figuras y yo. A veces, durante las noches de luna llena, sentía su presencia a mi alrededor, un recordatorio silencioso de la complejidad del universo que compartíamos. La finca de mis abuelos se convirtió en una especie de santuario, donde se guardaban los misterios con respeto y reverencia. Yo, el guardián reacio, seguí cumpliendo mi papel, manteniendo el equilibrio que permitía la convivencia pacífica entre los mundos que se entrelazaban en ese lugar único. Así, la granja, que alguna vez fue un escenario de terror y extrañeza, se convirtió en un refugio de comprensión y aceptación. El viaje que comenzó ese verano de 2020 se desarrolló en una vida de misterios compartidos con quienes vivían más allá de nuestra comprensión, una delicada danza entre luces y sombras que perduraría mientras existiera la granja. Los años pasaron como las estaciones y la granja de mis abuelos siguió siendo un vínculo entre los mundos. Cada verano continuaba mi papel de guardián, manteniendo el delicado equilibrio que aseguraba la coexistencia pacífica entre la realidad que conocemos y la esfera misteriosa más allá de nuestra comprensión. Con el tiempo, compartí esta historia con unos pocos de confianza, aquellos que podían entender la complejidad de los hechos ocurridos en aquella finca. También juraron guardar el secreto, formando una red discreta de personas que entendían los vínculos entre los mundos. La máscara desgastada, que una vez me entregaron las enigmáticas figuras, se ha convertido en una reliquia sagrada, que pasa de guardián en guardián. Ella mantuvo no solo la esencia del misterio, pero también la historia de una conexión única y frágil entre dos reinos distintos. Sin embargo, no todo permaneció igual. A medida que pasaba el tiempo, noté cambios sutiles en la finca y las figuras que la habitaban. La naturaleza del equilibrio comenzó a flaquear, como si fuerzas más allá de nuestra comprensión estuvieran en constante flujo. Me enfrenté a visiones y sueños que indicaban tiempos de cambio. Una antigua profecía, transmitida a través de los susurros del campo de maíz, hablaba de un periodo de desequilibrio inminente, una prueba de la estabilidad que había jurado proteger.
La llegada del próximo verano trajo consigo un aire de tensión. Las enigmáticas figuras, alguna vez tan estables en su presencia, parecían agitadas. Los susurros del maizal se volvieron más urgentes, como si la tierra misma se estuviera preparando para algo más allá de nuestra comprensión. Decidí confrontar las cifras y buscar orientación para comprender la naturaleza de la amenaza inminente. Ellos, con miradas serias, me comunicaron a través de sus pensamientos, advirtiéndome sobre una inminente ruptura entre los mundos. Un desequilibrio que, de no controlarse, podría tener consecuencias desastrosas para ambas partes. La responsabilidad de restablecer el equilibrio recayó en mí. Yo, nuevamente, acepté el desafío a regañadientes, sabiendo que el futuro de la finca, y tal vez incluso más allá, dependía de mi capacidad para enfrentar lo desconocido y mantener la armonía que sustentaba ese lugar único. Los eventos que siguieron fueron una danza delicada entre los mundos, que involucró rituales antiguos, ofrendas cuidadosamente elegidas y una profunda comprensión de la interconexión entre lo físico y lo sobrenatural. El maizal, que alguna vez fue escenario de misterio y terror, se ha convertido en el epicentro de esta batalla silenciosa para preservar la convivencia. A medida que las enigmáticas figuras se disipaban gradualmente, una sensación de alivio y logro me invadió. Sin embargo, sabía que esto era solo un descanso temporal. El equilibrio entre los mundos era frágil y requería una vigilancia constante. La finca, ahora impregnada de la energía de la restauración, volvió a su serenidad habitual. Se restableció el silencio del maizal, las vacas pastaban pacíficamente y el ciclo de la vida continuaba. Manteniendo la máscara, símbolo de mi viaje, permanecí atenta a los susurros de la naturaleza, lista para afrontar los desafíos que aún me deparaba el futuro. Así, la granja de mis abuelos siguió existiendo como frontera entre dos mundos, donde el misterio y la realidad se entrelazaban en una danza eterna, y yo, el guardián reacio, cumplí la promesa de preservar la delicada armonía entre lo visible y lo invisible. ¿Te gustó la historia? Es expeliente, ¿no? Solo asegúrate de verificar si ya estás suscrito al canal para no perderte ninguna historia emocionante. Coméntame lo que piensas de la historia.